Video en vivo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de actualidad tributaria. Hoy lunes tenemos otra invitada con nosotros, la especialista Liliana Navarrete, máster en asesoría fiscal del equipo de Raimundo Bolio Asesores Tributarios. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Marjorie, y buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy para ver este interesante tema proporcionalidad que nos tiene a todos dando vueltas. Justamente, Liliana se refiere a una de las dudas y consultas que más nos han hecho en actualidad tributaria con respecto al cálculo de proporcionalidad o prorrata, ¿cierto? Así es. Así se le conoce. En realidad, prorrata fue uno de los primeros nombres que se le dio en la segunda versión del reglamento, si mal no lo recuerdo, pero al final, en el reglamento definitivo, quedó como factor de proporcionalidad. Factor de proporcionalidad. Liliana muy amablemente va a atender algunas de nuestras consultas y también vamos a ver un ejemplo de cálculo de proporcionalidad para empezar a entender un poco más esto. Por supuesto, la dinámica que hemos tenido los lunes anteriores, ustedes a través del Facebook de Actualidad Tributaria pueden hacernos llegar sus consultas y las vamos a atender. Y ya empecemos contándole a la gente qué es el cálculo de proporcionalidad. Bueno, tal vez de una forma muy sencilla y a las personas que quizás usualmente estaban relacionados con tema de impuestos sobre la renta. Es el mismo principio que he aplicado siempre sobre el impuesto sobre la renta. ¿Qué me dice el impuesto sobre la renta? Yo me voy a poder aplicar todos aquellos gastos como deducibles en la misma proporción que genero ingresos gravables. Eso es impuesto sobre la renta. Cuando traducimos este concepto al impuesto al valor agregado, lo que me dice es, yo me voy a poder acreditar el IVA sobre la compra de bienes y servicios en la medida que me han ayudado a generar ventas sujetas y no exentas. El principio es exactamente el mismo, es una proporción que yo aprovecho. Pero, ¿en qué radica el cambio? El cambio radica en que anteriormente solo trabajábamos con una tarifa, comprábamos al 13, vendíamos al 13 y simplemente la operación de restar el IVA sobre la facturación menos el IVA sobre las compras, eso era lo que yo liquidaba a la administración. Ahorita nos encontramos ante un panorama en donde tenemos una tarifa general del 13%, tenemos 4 tarifas diferenciadas, el 8, el 4, el 12, el 1, y adicionalmente tenemos operaciones exentas y no sujetas con derecho a crédito y exentas y no sujetas sin derecho a crédito. Muy bien, pero al nosotros pasar de un impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado, se ha generado un poco de confusión porque personas o empresas que anteriormente no tenían que llevar estos controles ahora tienen que hacerlos. ¿Quiénes están llamados a realizar este cálculo? En realidad, todos los contribuyentes que estamos inscritos bajo el impuesto al valor agregado en el RUT, a nivel de ATV, tenemos la obligación de verificar con el arranque de la ley si caemos en proporcionalidad o no. Puede ser que algunos no hayan caído en este factor o no caigan en este factor, porque ¿qué es lo que me detona la proporcionalidad? Les mencioné anteriormente de ventas exentas y no sujetas con derecho a crédito y exentas y no sujetas con derecho a crédito. Lo que me detona proporcionalidad es todo aquello que no me da derecho a crédito. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El reglamento me dice, vaya y verifique sus ventas de enero a diciembre y vea a quién le vendió, qué vendió, a quién le vendió, aplicando condiciones de reforma fiscal. Porque aquí nos encontramos con una diferencia significativa. En el 2018 los servicios no estaban grabados. Entonces, tengo que ir a revisar si yo soy proveedor de servicios, a quién le facturé, porque si le facturé a la Caja Costarricense del Seguro Social, reforma fiscal me dice, es una venta no sujeta, no hay que grabarla. Pero
si le vendía a Juan Pérez, dependiendo del servicio que sea, pues le facturo a Juan Pérez al 13%. Entonces, es un ejercicio que se hace a nivel de detalle. Imagínense en una cartera de productos de un comercio que venda 4.000 productos. Hay que ir a revisar su facturación, a ver qué fue lo que vendió, si me cayó en un régimen especial. Por ejemplo, si venden productos veterinarios, tarifa del 1%, pero lo que me dice el primer año es productos veterinarios están exentos si me cumple con tales o cuales requisitos. Si no me los cumple, me debe facturar el 13%. Entonces, son los cuidados que hay que tener a la hora de venir y calcular el factor de proporcionalidad. ¿Cómo, si yo quisiera hacer esto o tengo que hacer esto, cómo me pongo al día con el tema de proporcionalidad, con el tema de cálculo? Bueno, creo que este es el momento adecuado, máxime considerando el tema de la amnistía, en el sentido de, bueno, todos estamos obligados a presentar la declaración bien o mal en las fechas establecidas, pero tenemos un margen para hacer correcciones sin multas. Entonces, si usted fue de aquel tipo de contribuyente que no tenía claro el concepto de proporcionalidad, bueno, asesórese puntualmente. No es cualquier persona que le va a dar este tipo de guía. Existen toda clase de criterios en la calle, hasta el médico que sigue haciendo el trabajo de contador, lo cual no es correcto. Esto tiene una complejidad mayor. Entonces es importante que se tome estos días que quedan todavía para poder hacer su rectificación en base a un cálculo asesorado por un profesional. Muy bien. Entonces, por eso se dice que esto es difícil de determinar. ¿O cuáles son los motivos por los que la gente dice, es que esto lo siento muy difícil, ¿cómo lo hago? No lo definiría como difícil, lo definiría como un proceso detallado y de conocimiento técnico. Si uno no conoce las definiciones, no va a poder aplicar adecuadamente y sacar la proporción que corresponde. Y ahí van a haber panoramas en que vamos a encontrar al contribuyente que se está acreditando IVA además como el contribuyente que no se está acreditando lo que corresponde, ¿verdad? Y eso es sencillamente porque no ha ocurrido el ejercicio como corresponde. Y dígase que no es culpa de él, realmente para eso existen los asesores para hacer este tipo de trabajo. El problema es cuando una persona quiere ejecutar algo que no le corresponde. ¿Cuándo debo calcular la proporcionalidad? Bueno, de acuerdo a ley y reglamento, la proporcionalidad para el primer periodo, que arrancó a partir de julio, debía de calcularse con la información de enero a diciembre de 2018. Ese factor que se determinó ahí se aplica de julio de 2019 a noviembre de 2019, se le llama factor provisional. En diciembre se corre un segundo ejercicio considerando las ventas de enero a diciembre de 2019, que ya es el factor real para el periodo 2019. Se ajustan las declaraciones ya presentadas con base a ese factor y se liquida. El factor que se calcula en diciembre se convierte automáticamente en el factor de proporcionalidad a aplicar de enero a noviembre de 2020. Y en diciembre de 2020 se vuelve a correr el ejercicio para calcular el factor real. Eso está establecido específicamente en la ley, no es algo que digamos a alguien se le ocurrió por ahí, está en la ley cuál es el procedimiento que se debe seguir. Y muy importante aquí tener en consideración que por lo menos hasta el periodo 2020 este ejercicio es manual. En la calle existen también muchas ofertas de software que están diciendo calcule automáticamente la proporcionalidad. Eso no va a ser posible porque en realidad empezamos la aplicación de la ley en medio del año. Entonces, en gran medida la información no sabíamos exactamente cómo esto iba a funcionar y pues los sistemas todavía no tienen el 100% de la información integrada. Entonces, es un aspecto que se debe considerar. Entonces, ¿cuándo podríamos empezar a calcularlo automáticamente? Automáticamente será hasta el periodo, hasta el año 2021. Importante para tomar en cuenta. ¿Cuándo se ajusta la proporcionalidad? De acuerdo a lo que me dice el reglamento, todos los diciembres yo voy a hacer
el ajuste. Pero aquí es importante, en estos 3 meses, como les indicaba, es un proceso nuevo para todos. Entonces, en realidad, tenemos la oportunidad de rectificar para saber que por lo menos mi declaración de octubre y noviembre van a estar con un factor provisional adecuado a la información que manejé en diciembre de 2018. Con todo esto que nos has comentado, yo pregunto, ¿puedo yo, sin ser un profesional en la materia, calcular mi proporcionalidad? Mi recomendación es definitivamente que no. O sea, asume el riesgo y entraría en una contingencia fiscal si tiene las diferentes variaciones que se definen en la ley. Si ya es un contribuyente que le vende nada más a consumidor final, que sabe que es una tarifa específica, que es el 13%, pues ahí no va a caer en proporcionalidad. Pero si es un contribuyente que debido a sus operaciones se sabe que tiene factores de riesgo, yo no se lo recomiendo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las multas que podría acarrear un mal cálculo de la proporcionalidad? Bueno, ahí empezamos desde el famoso medio salario base en adelante, ¿verdad? Okay. Muy bien. ¿Cómo entran de nuevo acá las exoneraciones? Que es otra consulta que nos han hecho mucho. Bueno, eso es importante porque además venimos trabajando con conceptos equivocados. Yo tengo exenciones o exoneraciones, que es como usualmente se le viene llamando, y tengo operaciones no sujetas. Ambas tienen la característica de que se facturan a un 0%. Pero dependiendo de su condición, hay un artículo en específico en la ley que se aplica a la hora de calcular proporcionalidad que me dice hay una serie de exenciones y no sujeciones que me van a dar derecho a crédito. ¿Qué significa esto en términos generales? Las exenciones y no sujeciones, por regla general, yo no puedo acreditarme el IVA sobre la compra de bienes y servicios que yo utilicé para generar esa facturación. Pero la ley abre un capítulo de excepciones y me dice, si bien es cierto, por regla general no se lo va a poder acreditar, si usted le vende, por ejemplo, a la caja, a las municipalidades, es exportador, le vende a zona franca, vende productos de canasta básica tributaria, le vende a la Cruz Roja y a toda una serie de instituciones, lo que usted compró en bienes y servicios para producir todo esto de esas instituciones, usted va a poder aprovechar ese crédito. Esa es la diferencia entre una y otra. Por supuesto, conocerlo bien. Así es. ¿Para qué se utiliza la proporcionalidad? La proporcionalidad se utiliza básicamente para poder determinar el IVA acreditable sobre la compra de bienes y servicios. Perfecto. Como este tema es muy complejo, le pedimos a Iana que por favor nos trajera un ejemplo. Lo vamos a proyectar en pantalla, entonces si gusta, vamos a mover la cámara un momento para que podamos ver el ejemplo que nos trae Iana de esta proporcionalidad. No la vamos a ver en cámara, pero sí la vamos a escuchar y podremos hacerle un par de preguntas si así ustedes lo tienen a bien. Entonces a Iana le estamos pidiendo que por favor nos proyecte el ejemplo en la cámara. Ahí lo vamos a ver. Ya te digo cuando estemos en cámara. Listo. Este es uno de los ejemplos que más me gusta y es el ejemplo de un profesional en la salud humana privada. ¿Y por qué? Porque usualmente tienen una tarifa del 4% que desde la consulta pueden vender medicamentos inscritos en el Ministerio de Salud cuyo porcentaje de impuesto es el 2% y pueden vender medicamentos que no están inscritos en el Ministerio de Salud, cuya tarifa es al 13%. Partiendo de este detalle, este contribuyente de enero a diciembre, aplicando reforma fiscal, facturó con estas tarifas y facturó a los siguientes clientes. Facturó al famoso Juan Pérez a una tarifa del 4%, 40.000 colones. Vendió medicamentos a la caja, que es una no sujeción y por lo tanto se factura al 0%, pero es una no sujeción que me da derecho a crédito fiscal.
y facturó a clientes sin derecho a crédito, cuyo impuesto es 0%. ¿Cómo determino yo el factor de proporcionalidad? Para cada uno de estos conceptos que se constituyen en mi denominador, entre el total de operaciones, y así tomo los 40.000 entre 43.000, la proporción es 93.02, los 2.000 entre 43.000, la proporción es 4.65, y lo que no me da derecho a crédito, que son 1.000, entre los 43.000 me da un 2.33. Estos son mis diferentes factores de proporcionalidad. ¿De dónde me sale este 97.67 que vemos por acá? ¿Qué me dice la ley? Para todas aquellas excepciones que dan derecho a crédito, yo voy a considerar para calcular el factor como si se hubieran dado a una tarifa del 13%, o van a tener derecho a crédito pleno. Entonces, en este ejercicio me da derecho a crédito pleno lo que facturé al 4% y los medicamentos que vendí a la caja. ¿Qué me significa este 97.67%? Que puedo aprovechar del IVA sobre mi compra de bienes y servicios el 97.67%, no el 100%. ¿Qué sucedía con el impuesto general sobre las ventas? Tenía una única tarifa y podía aprovechar el 100%. Aquí es donde me cambia el concepto. Tengo tarifas diferentes y tengo excepciones con y sin derecho a crédito. Este 2.33 se va a registrar como costo o gasto porque no lo puedo aprovechar. Pregunta ahí, y ese 97.67% es ¿sobre qué? Lo calculo sobre mis operaciones del 2018, y aquí está, que es el primer factor. Okay. Esto fue lo que él facturó en 2018 y yo digo, calculé mi proporcionalidad. Yo vengo a 2019 y digo, compré 10.000 en medicamentos inscritos en el Ministerio de Salud, compré 3.500 en medicamentos no inscritos, cuyo impuesto es 13%, y tengo el arrendamiento del consultorio, que también es un 13%. Si yo hago la matemática de los impuestos sobre las bases imponibles, yo digo, bueno, este es mi IVA soportado, que es el concepto que me establece la ley. El IVA sobre las compras se llama IVA soportado. Entonces digo, el impuesto que yo pagué sobre mis compras fue 915. Mi factor de proporcionalidad es 97.67%. ¿Cuánto me voy a poder acreditar? No los 915, me puedo acreditar solo 893.72. Dígase que esta fue mi facturación y este fue el IVA repercutido en la factura que yo emití. A la hora de hacer mi declaración, yo voy a comparar 2.800 menos 893 y podemos hacer la operación aquí. Esto es lo que yo voy a pagar a la administración tributaria, pero si ven, aquí yo no estoy aprovechando el 100% porque caí en factor de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque tuve operaciones sin derecho a crédito. Sí, parece más complejo de lo que... Y tengo diferentes variables, ¿verdad? O sea, puedo tener el caso de de un profesional en servicios médicos que solo facture el 4%, pero tiene el arrendamiento del consultorio al 13%, solo puede aprovechar el 4% del arrendamiento del consultorio. ¿Por qué? Porque su tarifa máxima de facturación fue un 4%. Entonces, como ven, son muchos detalles los que hay que tener en cuenta y volvemos al punto. O sea, una empresa que pueda tener diferentes productos en cantidad, 2.000 diferentes productos, pues hay que ir evaluando a qué categoría se debe de aplicar y cuáles características tiene y a quién le vendió. Y también, por ejemplo, en el caso de los profesionales liberales, también de acuerdo a su actividad y de acuerdo a quién le vendió. Así es. De verdad que
bueno, muchas gracias a la gente que nos estuvo escribiendo. Pamela, tratamos de que se viera lo más claro posible, muchas gracias. A Giselle, que nos dice excelente, muchísimas gracias. Para cerrar, agradecerte el espacio, el tiempo que te tomaste para estos ejemplos y contanos, viene un seminario respecto a esto que vos vas a impartir. Contanos un poquito de cuándo y dónde puede la gente llamar. El 17 de septiembre es la fecha que tenemos para el próximo seminario de proporcionalidad y pueden comunicarse al 2248 4822 de actualidad tributaria. Perfecto, muchísimas gracias. Recordarles también que el próximo lunes tendremos otro tema, pero también que si ustedes necesitan asesoría para este tema y para cualquier otro de los temas que tienen que ver con la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, por supuesto que los profesionales de actualidad tributaria están a la orden. Pueden entrar a actualidadtributaria.com, también llamar al 2256-3920 o escribir a info@actualidadtributaria.com. Muchas gracias y nos vemos en una semana. Muchas gracias y buenas tardes.